con usted, señor Jadwe. Evidentemente, dentro de la gobernabilidad, uno de los temas muy relevantes es la libertad de expresión. Usted ha dicho que una nueva ley de medios debe garantizar que cada uno de ellos sea objetivo y pluralista en toda su línea editorial, no solo en los espacios informativos, y que si violan de manera reiterada esta nueva ley de medios, podrían llegar a perder la concesión. Yo quiero preguntarle algo súper concreto. ¿Qué organismo determinaría si un medio está o no incumpliendo con esta nueva ley de medios? ¿Sería un organismo estatal compuesto por quiénes? No, un consejo ciudadano. Un ¿Nombrado consejo por ciudadano puesto por todos los poderes del Estado, pero también podría ser electo por la ciudadanía. Ahora, lo relevante más que quién define es que efectivamente hemos constatado, y Chile entero lo ha visto, incluso canales que despidieron a periodistas porque el 18 de octubre cubrieron de una manera que no estaba de acuerdo con los propietarios de los medios y que además no estaba de acuerdo con el gobierno, y este gobierno se dio el lujo de llamar a medios para tratar de incidir, y eso nos parece que no asegura el derecho a la información. O sea, un consejo ciudadano que debe, discúlpeme, no asegura el derecho a la información, porque debemos recordar que el espacio televisivo y el espacio radiofónico son bienes nacionales de uso público que el Estado pone a disposición de privados, pero para asegurar el derecho a la información, cosa que hoy día no existe. Un consejo ciudadano designado por los poderes de Estado, electo por el pueblo, decía usted. Bueno, una pregunta. ¿Un medio no tiene derecho a tener una línea editorial? Porque usted dice que tiene que ser objetivo y pluralista en todas las áreas. ¿No tiene derecho a tener línea editorial? ¿No tiene derecho a tener postura? Incluso, por ejemplo, el diario El Siglo, que lo respalda a usted directamente, ¿estaría incumpliendo? No, para nada, porque el diario El Siglo es abiertamente un medio que tiene línea política. Ya. Uno podría decir que si el Canal 13 define que va a ser el canal de un candidato particular y dice que va a ser de extrema derecha y que va a representar a los violadores de derechos humanos, lo podría hacer, pero eso debería estar en su definición programática. Y una pregunta. No plantearnos, ¿no?, efectivamente a todos los chilenos, que son canales plurales cuando efectivamente a veces no lo son. Antes que se nos vaya el tiempo, para cerrar muy concreto sobre concentración de medios. Una persona, un dueño de canal, que es a la vez dueño de un banco, por ejemplo, ¿tendría que decidir entre el banco y el canal? A nosotros nos parece que no es compatible ser dueño de empresas que tienen rol estratégico en el país y al mismo tiempo un medio de comunicación. Lo hemos visto, ¿no? ¿Tendría que decidir entonces entre devolver la concesión o quedarse con el banco? Claramente sí. Como pasa en otros países en donde efectivamente los canales los medios de comunicación son giro único. Perfecto. Tal como se le exige hoy día, Muchísimas por ejemplo, en nuestro país, a los que participan de la educación, a los que participan de otras no esferas, podrían tener en ni donde son giro una único. otra empresa. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de temas económicos, partiendo por el tema de las pensiones, que es sin duda uno de los más importantes para los chilenos. Señor Boric, cuando el diputado Alessandri de la UDI presentó un proyecto para retirar el 100% de los fondos de pensiones, usted dijo que eso era un daño irreparable a las pensiones futuras. El programa de su contendor, Daniel Jadwe, dice que permitirá retirar ese 100% de los fondos de pensiones. ¿Le diría a Daniel Jadwe lo mismo que le dijo al diputado Alessandri, que le haría un daño irreparable a las pensiones de los chilenos? Yo creo que son diferentes, pero voy a mantener mi punto respecto al principio. Creo que el fomentar el retiro del 100% de los fondos previsionales generaría un daño irreversible a las pensiones futuras. Y por lo tanto me parece que es un mal proyecto, un proyecto más bien para tratar de exprimir al máximo la popularidad que se ha logrado por parte de algunos a partir del tema de los retiros, que si bien fueron una solución en un momento ante la ineficiencia e incomprensión del gobierno, de la magnitud de la crisis, y eso te lo pueden decir todos los chilenos y chilenas en cualquier lugar del país al que vaya, la verdad que seguir insistiendo en eso cuando logramos un acuerdo sustantivo, un ingreso familiar de emergencia que para familias de 4 personas implica 500.000 pesos. O sea, señor Boric, ¿usted se compromete a que no va a apoyar ningún retiro más de fondos de pensiones? Mientras hoy día exista un ingreso familiar de emergencia, yo no voy a apoyar más retiros de los fondos de pensiones y menos un retiro del 100%. Ahora, usted dice en su programa que las AFPs se acaban. Sin ¿Qué lugar pasa a con dudas. esa plata que hoy día pertenece a los chilenos? ¿En manos de quién va a quedar? Las AFP en nuestro programa y también en el de Daniel se acaban. Porque hemos escuchado la demanda del pueblo chileno y porque creemos que las AFP son parte del problema. No son el único problema. El mercado laboral y la desigualdad salarial es parte importante del problema de las pensiones futuras. Más de la mitad de los chilenos que trabajan ganan un sueldo menor de 400.000 pesos. Y eso incide infinitamente en la pensión. Entonces, lo que nosotros decimos es, vamos a terminar con las AFP, todo esto va a ser pasado administrado por un ente público sin fines de lucro, los ahorros que hasta el día de hoy existen no se tocan, son de propiedad
son de propiedad de los trabajadores Y y solo por para lo que tanto quede claro, pasan a los ¿quién fondos. administra esos ahorros? Porque mucha gente puede estar preocupada que si esos ahorros pasan al Estado, eventualmente puedan expropiarse. No, esos ahorros quedan en cuentas individuales, administrados por un ente público, sin ningún derecho a hacer lo que se llama, en términos coloquiales, ningún tipo de sorpaso. Están protegidos y son de propiedad de cada uno de los afiliados. Pero las AFP, como tal, desaparecen. Señor Jadwe, ¿quiere usar su derecho a réplica para responder A ver, este sí, tema? solo aclararlo, porque yo creo que aquí hay un error en cómo se ha leído el programa. Nosotros hemos dicho que en el sistema de pensión que estamos proponiendo, las AFP no juegan ningún rol y que reconocemos el derecho de propiedad, pero también el derecho a elegir de todos aquellos que tienen fondos aposados en las AFP y que por lo tanto al llegar el minuto de la jubilación, ellos podrán traspasarlo al nuevo sistema, retirarlos completos o dejarlos en la AFP y que sigan generando la pensión miserable que generan hasta el día de hoy. Lo que nosotros hemos hecho es generar un sistema contributivo, solidario, con las tres escaleras, ¿no?, de la seguridad social que plantea la OIT y que efectivamente no necesita ni requiere usar los fondos de la AFP. Yo creo que sobre el tema de pensiones hay algo importante a tener en cuenta. Las pensiones no se pueden estar modificando todos los años. Se requiere un acuerdo de largo plazo. Y nosotros acá tenemos con Daniel principios compartidos. Apruebo Dignidad tiene principios compartidos. Fin al negocio de la AFP, un sistema que sea solidario, que incorpore elementos de solidaridad. No se van a tocar los fondos actualmente ahorrados y todo el margen de cuánto vamos a cotizar más, cuánto va a ser de solidaridad y cuánto va a ser la historia de cada uno del aporte para no desincentivar el ahorro individual, es parte del debate que tenemos que tener con el resto de la oposición. Le pregunto entonces ahora al señor Jadwe. Habla de este retiro del 100% que es voluntario. Evidentemente la persona que quiere lo puede retirar. Cuando llega la cotización. Por supuesto, pero eso significa desfinanciar el sistema. Dice que las personas van a tener una pensión básica asegurada del 75% del sueldo mínimo, que ese sueldo mínimo va a subir a 567.000 pesos con una jornada laboral de 36 horas. La gente va a trabajar mucho menos y va a ganar mucho más. La pensión mínima con esto, sacando el cálculo del 75%, será de 425.000 pesos. O sea, la pensión mínima usted dice que va a ser mayor al sueldo mediano que tienen hoy los chilenos. ¿Es realista prometer todo esto? Absolutamente, porque eso implica que el Estado contribuya con un 3,2% del PIB anualmente para poder sostenerlo en un comienzo y en la medida que se vayan aposando tanto la contribución del trabajador como la contribución del empleador, que en total suman 18%, van a ir generando un fondo, ¿no?, para asegurar estas pensiones. Pero además, decir algo que es bastante simple. Suben los sueldos, suben las contribuciones, se crea un sistema nacional de cuidado que generan 600.000 empleos más que también contribuyen, se reconoce el trabajo doméstico, que también es una forma de ampliar efectivamente este pozo que se va a ir generando y no hay ninguna posibilidad de que se financie, está asegurado su financiamiento por lo menos dentro de los primeros 100 años que nosotros calculamos, es absolutamente sustentable. Ahora, para financiar esto usted dice que va a necesitar una recaudación tributaria entre 8 y 10 puntos del PIB. No, no para financiar esto, para financiar todo la el programa. totalidad del programa. Correcto. Esto es el triple de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Propone aumentar impuestos a la minería, a la renta, nuevos impuestos verdes, eliminar exenciones, impuesto permanente a los superricos, impuesto de salida. Todo esto al mismo tiempo. ¿Cree que la economía y la inversión permite una cosa como esta? No, mire, primero no es al mismo tiempo. O sea, las reformas tributarias que se van a requerir van a ir haciéndose de manera escalonada. Durante 4 Pero años. lo relevante, solo para darle un dato, solo combatir la evasión y la elusión nos puede permitir recaudar al menos 4 o 5% adicional. Hoy día la evasión y la elusión está calculado entre un 7 y un 8% y el Estado no tiene ni herramientas, ni capacidad fiscalizadora, ni capacidad en las aduanas para ver, por ejemplo, la elusión minera, ¿no? Y solo hacer un esfuerzo que no requiere norma legal adicional. ¿Usted ha calculado cuánto va a significar esto en materia de inversiones en Chile? ¿Cuánto va a afectar la inversión un programa de impuestos como este? No deberá en ningún caso impactar la inversión, porque además estamos subiendo la inversión pública y estamos subiendo además la promoción de la inversión del Estado en ciencia y tecnología para desarrollar un proceso de industrialización que nos permita cambiar la matriz productiva y efectivamente le puedo asegurar que hay inversionistas extranjeros dispuestos a venir, ¿no?, pero respetando las condiciones que el pueblo de Chile necesita de sus recursos naturales. Macarena, ¿Puedo? ¿se agotaron los derechos de réplica? ¿Sí? Sí, salvo que sean directamente aludidos por algún otro de los candidatos. Me sentí totalmente aludido. habló de propuestas que tenemos en común. Que se sienta, que sea. Va a haber más instancias durante el debate, incluso a Daniel le importa mucho. Es seguridad y orden público.
Por sorteo me corresponde preguntarle primero a Gabriel Boric. Su contrincante, el alcalde Jadwe, propone derogar la ley antibarricadas y antisaqueos, una ley que usted aprobó en general y que después hizo un mea culpa, se explicó y terminó reconociendo que se había equivocado. ¿Usted también está por derogar entonces esa ley si fuera presidente? No solamente estamos por derogar, presentamos un proyecto de derogación de la ley antibarricadas. Y sin esas herramientas, ¿cómo garantizaría el orden público, especialmente en el caso de los saqueos? Pero a mí me sorprende de que la pregunta por el orden público se instale particularmente sobre la especificidad de las barricadas. Los principales problemas de orden público... Le dije especialmente en el caso de los saqueos. En el caso de los saqueos, nosotros estuvimos de acuerdo en sancionar los saqueos. Y de hecho votamos en contra, en específico, en esa ley, de todos los artículos que criminalizaban la movilización social. Salvo el que, desde nuestro punto de vista, no corresponde a la movilización social, que son los saqueos a pymes, que ninguna culpa tienen del actual modelo. Y yo quiero también hablarle a los dueños de pymes que han sufrido y lo han pasado muy mal, tanto durante el estallido como durante esta pandemia, y que tenemos un plan de recuperación para ustedes, pensando también en los términos del FOGAPE, que hoy día se los están cobrando sin tener ningún tipo de flujo. Dicho esto, nosotros no vamos a permitir que se criminalice la protesta social. Y por lo tanto presentamos una ley en conjunto con la diputada Camila Vallejo, que entiendo que está presente también acompañando acá, para poder justamente derogar la ley antibarricadas, porque se ha utilizado de una manera punitiva y con un populismo punitivista, que es la lógica que con la que generalmente la derecha actúa, que no tiene ninguna evidencia de que mejore nada. Nos quedan 30 segundos y me parece interesante que aclare, porque usted ha hablado de intervención civil de Carabineros y me gustaría saber a qué se refiere. Es necesario una refundación profunda de Carabineros. Hoy día Carabineros todo Estado de Derecho requiere de una policía legítima para poder hacer uso del derecho a la fuerza. Y Carabineros hoy día, tanto por los casos de corrupción como por las graves violaciones a los derechos humanos, de la que no se habló nada ayer, pero tenemos más de 400 personas con daño ocular. Eso es una epidemia y es algo que tenemos que condenar y que tenemos que parar. La garantía de no repetición es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Pero no solo eso. Hoy día el 90% de las denuncias que se hacen por robo no llegan a puerto. Entonces tenemos un problema de eficacia de las policías que es tremendamente importante para poder abordar los problemas de seguridad ciudadana, y que es lo que nos está pidiendo la gente de las poblaciones en todo el país. Muchas gracias, diputado. Primero quiero pedirle a nuestros adherentes que esta conversación también en redes sociales se dé de manera fraterna, constructiva, pensando en cómo seguir fortaleciendo esta alianza. Dicho esto, muy bien. Daniel, el acuerdo del 15 de noviembre fue un momento difícil para Chile y también para la izquierda. Generó complicaciones que nadie puede soslayar. Como Frente Amplio nos movilizamos, estuvimos en las calles, fuimos reprimidos también y estuvimos en conjunto con ustedes muchas veces fiscalizando y sacando gente de las comisarías. La pregunta, diputado. Sin embargo, tú y el Partido Comunista nos trató de traidores, de que habíamos contribuido a salvar a Piñera y que este era un acuerdo en que nos habíamos puesto de rodillas ante la derecha. Tú y yo queremos ser líderes de la izquierda. ¿Tienes alguna reflexión respecto a esos epítetos que ocupaste en ese momento? A ver, más allá de los epítetos, yo creo que uno tiene que ir al fondo, porque la verdad es que si discutiéramos sobre lo que cada uno ha dicho en momentos de calentura, uno podría terminar esto mucho más tarde. Lo relevante es que yo sigo insistiendo en que ese día cometimos un error, ¿no? Al permitir que ese acuerdo dejara fuera a las mujeres, dejara fuera a los pueblos originarios, no considerara la violación a los derechos humanos, no considerara a los chilenos y chilenas en el exterior que quieren participar y que hasta el día de hoy no tienen un distrito del exterior, y que además ese acuerdo, y yo te quiero contrapreguntar al mismo tiempo, si tú sigues estando de acuerdo, por ejemplo, que la Convención Constitucional no pueda discutir ninguno de los tratados internacionales y los tratados de libre comercio que de una u otra manera nos limitan nuestras posibilidades de desarrollo, entonces yo Daniel, creo que ese acuerdo tiene que seguir siendo corregido. Ningún acuerdo es suficiente en sí mismo y son pasos para poder seguir avanzando. Y yo hoy día por lo menos estoy orgulloso de que tengamos una convención constitucional que sea paritaria, que tenga pueblos originarios y que se parezca mucho más al Chile real que lo que se parece al Parlamento hoy día. Mi pregunta en el fondo apunta a el trato entre compañeros y compañeras, y si es posible poder mejorar esas formas para que construyamos en conjunto más adelante. Hay que mejorarlas sin duda, y me comprometo a aquello.
no me puedo hacer cargo de lo que pasa en las redes, tú muy bien lo dijiste Por eso ahora lo al empezar. adelanté al comienzo. Y creo que hay que hacer un llamado efectivamente a que el debate entre nosotros sea completamente fraterno. Creo que también del lado de quienes firmaron, esto de tratar de estigmatizar al PC, de que no queríamos firmar, de que estábamos cometiendo el peor error de nuestra historia, de que una vez más, yo la verdad es que siento con orgullo que hemos contribuido de una manera fundamental a que esto se dé en las calles y en los 30 años que llevamos peleando porque estos cambios que hoy día llegan se dieron. Bueno, hoy día justamente gracias a la movilización y gracias al acuerdo estamos acá. Vamos a la siguiente pregunta. Un tema súper relevante son la estabilidad en las reglas del juego y una de ellas el respeto también a la propiedad privada. Quiero saber si usted está de acuerdo o no con la afirmación y la propuesta que ha hecho en su programa Daniel Jadwe. Él dice que el derecho a la vivienda va a primar por sobre el derecho a la propiedad privada en los casos de asentamientos irregulares. Usted, derechamente, ¿desalojaría un terreno privado en el cual hay orden judicial de desalojar? Pero quiero saber si tengo tiempo para poder responder a esta pregunta. ¿Sí? Estuve hace 2 semanas en Chanabaya, una caleta de pescadores al sur de Iquique, en donde estuve con Débora, pobladora con su hija enferma, en los restos de su casa que había sido demolida por carabineros y el Servio. Sí, pero tiene tiempo para responder la pregunta. Este tipo de preguntas son tan complejas porque son experiencias de vida que requieren también una sensibilidad con qué las sucede. Nosotros no vamos a desalojar mediante fuerza pública ocupaciones de terrenos que hoy día son parte del Estado. No, y los privados, esa es la pregunta. Y respecto a los privados, hay que hacer desalojos que sean conversados, que tengan una solución habitacional. Porque ¿cuál es el problema de esto? Cuando tú desalojas una toma, que hoy día estamos hablando de 960 campamentos en Chile, la mayor cifra desde 1996, que son más de 80.000 familias. Es un tremendo drama. Entonces cuando se dice, los van a desalojar, bueno, ¿y a dónde se van? El Estado tiene que tener un plan de vivienda transitorias para justamente poder reubicar a estas personas y que exista un banco de suelo que permita construir viviendas fiscales, porque si no, no podemos desalojar a esas personas. Le doy el derecho a réplica que ha pedido el alcalde Jadwe. Tiene su momento. Solo decir que en nuestro programa estamos planificando la construcción de 400.000 viviendas, 100.000 al año, de la mano de los gobiernos locales, precisamente para evitar las tomas. Aquí el hecho de que hayan tomas no es un tema de poner un derecho sobre el otro. El tema es que cuando un Estado no logra asegurar la vida digna para todos sus habitantes, efectivamente estos conflictos se dan, y lo que hemos visto en este gobierno es una total inacción para asegurar el derecho a la vivienda digna con fórmulas como por ejemplo la de la inmobiliaria popular, que esperamos llevar a todo Chile precisamente para terminar con los campamentos que en los cuales hoy día viven 78.000 personas, única y exclusivamente porque la pandemia los hizo salir de sus hogares porque no pudieron seguir pagando los arriendos, muchos de esos, gracias a que este gobierno nunca llegó con la ayuda. Muchas gracias. ¿Quiere usar su derecho a réplica para responder? Sí, solo aclararlo, porque yo creo que aquí hay un error en cómo se ha leído el programa. Nosotros hemos dicho que en el sistema de pensión que estamos proponiendo, las AFP no juegan ningún rol, y que reconocemos el derecho de propiedad, pero también el derecho a elegir de todos aquellos que tienen fondos aposados en las AFP, y que por lo tanto al llegar el minuto de la jubilación, ellos podrán traspasarlo al nuevo sistema, retirarlos completos o dejarlos en la AFP y que sigan generando la pensión miserable que generan hasta el día de hoy. Lo que nosotros hemos hecho es generar un sistema contributivo, solidario, con las 3 escaleras, ¿no?, de la seguridad social que plantea la OIT, y que efectivamente no necesita ni requiere usar los fondos de la AFP. Yo creo que sobre el tema de pensiones hay algo importante a tener en cuenta. Las pensiones no se pueden estar modificando todos los años. Se requiere un acuerdo de largo plazo. Y nosotros acá tenemos con Daniel principios compartidos. Apruebo Dignidad tiene principios compartidos. Fin al negocio de las AFP, un sistema que sea solidario, que incorpore elementos de solidaridad, no se van a tocar los fondos actualmente ahorrados y todo el margen de cuánto vamos a cotizar más, cuánto va a ser de solidaridad y cuánto va a ser la historia de cada uno del aporte para no desincentivar el ahorro individual, es parte del debate que tenemos que tener con el resto de la oposición. Le pregunto entonces ahora al señor Jadwe. Habla de este retiro del 100% que es voluntario, evidentemente la persona que quiere lo puede retirar. Cuando llega la cotización. Por supuesto, pero eso significa desfinanciar el sistema. Dice que las personas van a tener una pensión básica asegurada del 75% del sueldo mínimo, que ese sueldo mínimo va a subir a 567.000 pesos con una jornada laboral de 36 horas. La gente va a trabajar
trabajar mucho menos y va a ganar mucho más. La pensión mínima con esto, sacando el cálculo del 75%, será de 425.000 pesos. O sea, la pensión mínima usted dice que va a ser mayor al sueldo mediano que tienen hoy los chilenos. ¿Es realista prometer todo esto? Absolutamente, porque eso implica que el Estado contribuya con un 3,2% del PIB anualmente para poder sostenerlo en un comienzo, y en la medida que se vayan aposando tanto la contribución del trabajador como la contribución del empleador, que en total suman 18%, van a ir generando un fondo, ¿no?, para asegurar estas pensiones. Pero además, decir algo que es bastante simple: suben los sueldos, suben las contribuciones, se crea un sistema nacional de cuidado que generan 600.000 empleos más que también contribuyen, se reconoce el trabajo doméstico, que también es una forma de ampliar efectivamente este pozo que se va a ir generando, y no hay ninguna posibilidad de que se financie. Está asegurado su financiamiento, por lo menos dentro de los primeros 100 años que nosotros calculamos, es absolutamente sustentable. Ahora, para financiar esto usted dice que va a necesitar una recaudación tributaria entre 8 y 10 puntos del PIB. No para financiar esto, para financiar todo el programa. Correcto. Esto es el triple de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Propone aumentar impuestos a la minería, a la renta, nuevos impuestos verdes, eliminar exenciones, impuesto permanente a los superricos, impuesto de salida. Todo esto al mismo tiempo. ¿Cree que la economía y la inversión permite una cosa como esta? No, mire, primero, no es al mismo tiempo. O sea, las reformas tributarias que se van a requerir van a ir haciéndose de manera escalonada. Durante 4 Pero años. lo relevante, solo para darle un dato, solo combatir la evasión y la elusión nos puede permitir recaudar al menos 4 o 5% adicional. Hoy día la evasión y la elusión está calculado entre un 7 y un 8%, y el Estado no tiene ni herramientas, ni capacidad fiscalizadora, ni capacidad en las aduanas para ver, por ejemplo, la elusión minera, ¿no? Y solo hacer un esfuerzo que no requiere norma legal adicional. ¿Usted ha calculado cuánto va a significar esto en materia de inversiones en Chile? ¿Cuánto va a afectar la inversión un programa de impuestos como este? No deberá en ningún caso impactar la inversión, porque además estamos subiendo la inversión pública y estamos subiendo además la promoción de la inversión del Estado en ciencia y tecnología para desarrollar un proceso de industrialización que nos permita cambiar la matriz productiva, y efectivamente le puedo asegurar que hay inversionistas extranjeros dispuestos a venir, ¿no?, pero respetando las condiciones que el pueblo de Chile necesita de sus recursos naturales. Macarena, ¿Puedo? ¿se agotaron los derechos de réplica? ¿Sí? Sí, salvo que sean directamente aludidos por algún otro de los candidatos. Me Macarena. sentí totalmente aludido. Habló de propuestas que tenemos en común. Que se sientan, que sea. Va a haber más instancias durante el debate, incluso igual van a le puedo tener su prestar minuto uno de mi derecho a libre réplica. Encantado, y también encantado. las preguntas cruzadas. Así que No tiene nada que... todo lo que tengan pendiente lo pueden ir anotando, no y me más des. adelante también lo pueden decir. Perfecto. Sigo con Daniel Jadue. Alcalde, usted propone en su programa refundar Carabineros y propone reemplazar las actuales unidades de orden público. ¿Me puede aclarar en la práctica qué significa eso? ¿Qué va a pasar con los más de 54.000 uniformados que hoy son parte de la institución? A ver, refundar no tiene que ver con deshacerse de toda la dotación de Carabineros, pero tiene que ver con un cambio fundamental en su forma de entender la policía, en desmilitarizarla. Efectivamente, además, nosotros también estamos proponiendo, está en una propuesta que hice hace bastante tiempo, una intervención civil para asegurar efectivamente el control civil y la subordinación, ¿no?, que muchas veces hoy día no ocurre, ¿no? Pero cuando dice reemplazar las actuales unidades de orden público, ¿a qué se refiere? No, a reemplazar, por ejemplo, fuerzas especiales por una policía completa. No a las personas. No a las personas, es reemplazar las unidades. Nosotros tenemos un problema en donde la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos la hacen las unidades de fuerzas especiales, que están entrenadas, ¿no?, para aquello y no para efectivamente contener y resguardar las manifestaciones, que son un derecho constitucional, y eso creo que hay que modificarlo completamente. Si usted es presidente, una de sus responsabilidades va a ser justamente mantener el orden público. ¿Qué va a hacer para garantizar, por un lado, el derecho a manifestarse libremente en la calle, y por otra parte, por ejemplo, combatir focos de violencia que se producen en sectores, por nombrarle uno, Plaza Italia, Baquedano, Dignidad, como usted prefiere llamarle, y que afecta gravemente a los vecinos, a las pymes del sector? A ver, lo primero es que nosotros esperamos construir un país en donde nunca más haya un estallido social.
¿Y cómo se hace eso? Primero, cuando hablamos de gobernabilidad, hablamos de que si nosotros logramos asegurar una vida digna para todas y todos, y nos dejamos de gobernar con los promedios, con estos que nos hemos acostumbrado, que nos mientan con tanta elegancia, ¿no? Esto de que Chile tiene un ingreso per cápita de $25.000 en la comparación, en la comparación con Estados Unidos, o 15.000 si lo vemos en esto, y la mayoría de la gente se pregunta, bueno, no sabemos dónde están los míos. Aquí la única manera de evitar para siempre un estallido es construir un país digno que ponga y que resuelva de una vez por todas. Para eso estamos Pero si hay un foco, proponiendo, ¿cómo lo va a resolver? o sea, a través de una policía, pero que esté desmilitarizada y con absoluto respeto a los derechos humanos, pero además con otra cosa, que efectivamente las policías se dediquen a lo que tienen que hacer y no a cosas que no están dentro de su resguardo. Y una cosa fundamental, sobre todo a los alcaldes, ¿sí? es que efectivamente se distribuyan los recursos de acuerdo a las necesidades de seguridad y no como se hace hoy día, que están orientados más a cuidar la propiedad privada que a las personas vulnerables. De hecho, hay mucha más dotación policial Gracias, en Las Condes y candidato. en Providencia que en Cerro Navia y en Recoleta. Macarena, ¿te puedo agregar algo Muchísimas gracias. muy breve respecto a ese tema? El delito más denunciado en Chile es el de violencia habitual intrafamiliar. Y para eso Carabineros hoy día no está preparado. Tenemos que generar las competencias Muchas para que gracias. Carabineros pueda enfrentar ese tipo de crisis y no estar pensando en cómo copar Plaza Italia, Dignidad o como quiera llamarle. Muchísimas gracias. Con esto... Buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con algo que esta semana nos estremeció, los datos de pobreza. Nos confirmaron algo que ya conocíamos, que la pobreza ha aumentado muchísimo en este país, pero la economista Andrea Repeto nos desmenuzó esas cifras de la CACEN que no conocíamos hoy día en Radio Cooperativa y nos dijo que la fuerza de trabajo en Chile se perdió 20%, que eso hace entender un poco que tengamos hoy día más de 2.100.000 pobres, que es una cifra que es mucho más abultada. Pero el dato que estremece es el de la desigualdad. ¿Cuánto de los ingresos totales se lleva el 10% más rico del país en relación al 10% más pobre? En 2017 era 40 veces. Fíjense bien, el 2020 es 400 veces. O sea, la desigualdad, que es el foco medular del estallido social, ha crecido de manera de verdad estremecedora. Para enfrentar ese meollo terrible se necesita no solamente coraje, inteligencia, políticas públicas. Yo quiero recordarles que ambos recogen en parte el legado de Salvador Allende y él nos legó algo que en 3 días más, 4 días más, se cumplen 50 años, que es la nacionalización del cobre. Con ese dinero hemos pagado muchas cosas, es cierto, las Fuerzas Armadas pagaron mucho más, pero nosotros lo hemos utilizado bien. Ustedes supongo que quieren ser presidentes para tener ese desafío y legar algo. ¿Cuál es el eje de ese crecimiento que va a permitir enfrentarlo? ¿Cuál es el legado que esperan dejar? ¿Cuál es la perla que permitirá tener dinero y dejar para la historia una pieza que permita decir que están ambos honrando a Salvador Allende? Parte usted, señor Jadwe. Bueno, lo primero es que pensar la reactivación económica y echar a andar de nuevo este país requiere un esfuerzo que es múltiple, ¿no? Requiere de desarrollar un proceso de inversión en las pequeñas y medianas empresas, pero además con enfoque de género, de tal manera que haya además un esfuerzo especial en las mujeres que han sido las más golpeadas y que han perdido más la participación en el mundo del empleo hoy. Y también requiere de hacer algunos cambios fundamentales como crear un sistema nacional de cuidados de tal manera de desfeminizar el... y también nosotros... que incluye varios pilares, entre ellos
Austral? Ambas sumadas suman cerca del 7% del PIB, un impuesto a la renta un poco mayor para las rentas más altas, el impuesto a los superricos y por supuesto el royalty a los recursos naturales. Señor Boric. Muchas gracias, Mónica. Efectivamente, se conmemora pronto lo que se denominaba antes el Día de la Dignidad Nacional, a propósito del proceso de nacionalización del cobre que fue aprobado en su momento de forma unánime en el Parlamento liderado por Salvador Allende en 1971. Y hoy día los tiempos han cambiado y nosotros no podemos tener un modelo de desarrollo que esté basado solo en una minería extractivista. Nosotros, por supuesto, que como país y como Estado debemos obtener muchas más rentas del cobre. Hemos perdido mucho dinero que se han llevado empresas producto de, desde mi perspectiva, un mal manejo de gobiernos anteriores en donde se negociaron contratos de invariabilidad tributaria, que el próximo gobierno, sea Daniel, sea yo, vamos a tener la posibilidad de sea verde, una minería que no cause el tremendo los pelambres, o en Antofagasta todo es tremendamente importante, y quiero poner mucho énfasis en esto. Este siglo XXI tiene que ser verde y descentralizado. Al final son unas pocas empresas las que se quedan con la No mencionó en absoluto la vivienda y los campamentos. Fluctúa entre 500 y 700 mil la necesidad de vivienda. El déficit de vivienda en Chile es muy grande y hoy día estamos con la mayor cantidad de campamentos desde 1996. Tuve la oportunidad hace una semana de estar en el Camino a las Mulatas en la toma Latinoamérica Unida, una toma tremendamente precaria en donde conviven niños, niñas, adultos mayores y familias de tremendo esfuerzo que están en un terreno de bienes nacionales pero no han tenido ningún tipo de solución habitacional y han sido expulsados de las ciudades por un producto del alza del precio de los arriendos. ¿Qué es lo que proponemos nosotros desde nuestra campaña en conjunto con nuestros equipos? La creación, y en esto creo que tenemos acuerdo con Daniel, de un banco de suelo público, pero además aumentar la construcción de viviendas sociales de 20.000 al año que ha hecho este gobierno de Piñera a 65.000 al año. Eso tiene un presupuesto alto, estamos hablando del orden de 2.5 puntos del PIB. Esto se puede hacer mediante redistribución interna de lo que hoy día se destina a vivienda, pero además vamos a tener que tener un aporte adicional del orden del 1,5 puntos del PIB, que son como 3.000 millones de dólares. Una pregunta para Daniel. Su programa de gobierno, que lo leí, que es bastante extenso, son más de 200 páginas, comienza con esta frase: Chile atraviesa por una grave crisis económica, social y política que es consecuencia de 30 años de acumulación de un conjunto de desigualdades, abusos y precariedades que han afectado a las grandes mayorías nacionales y que se cristalizó el 18 de octubre con la revuelta social. Así se lee en el comienzo de su programa de gobierno. 30 años, cuyos últimos años están asociados con la nueva mayoría heredera de la concertación. Habrían sido 30 años de abusos, como si el Partido Comunista no hubiera sido parte de estos 30 años, al menos en algunos en que hubo determinado crecimiento económico. ¿O no fue parte del Partido Comunista del gobierno y de los abusos en esos 30 años? ¿No votaron ustedes por Aylwin, Lagos, Frey y Bachelet, mandatarios que después de todo le dieron estabilidad, respetaron los derechos humanos y hubo una cierta prosperidad en la nación? Enfrentado a las segundas vueltas de las elecciones, la mayor parte de las veces votamos por ellos para evitar que volviera a ganar en Chile una derecha que estaba, y hasta el día de hoy, fuertemente comprometida con las violaciones a los derechos humanos y con la instalación del modelo, habida cuenta además de que en los programas de esos presidentes estaba la superación del modelo, ¿no? Y estaba, recuerdo por ejemplo el programa primero de don Patricio Aylwin,
que hablaba de revisar todas las privatizaciones hechas en los últimos meses de la dictadura, que hablaba de restituir los derechos laborales, que hablaba de restituir la educación pública, pero nada de eso aconteció y junto con el pueblo de Chile, la desilusión fue creciendo, efectivamente, hasta que llegó el primer gobierno de la derecha y nosotros ingresamos a la nueva mayoría en la cual participamos y tenemos una visión bastante crítica de lo que fue ese gobierno, porque tuvo boicot desde adentro, desde afuera y enfrentó problemas, enfrentó cosas vergonzosas como el caso Huracán, pero no nos arrepentimos de haber dado ese paso porque era necesario terminar con los candados de la dictadura y ese paso ayudó a terminar con ello. Se acabó el binominal, instalamos la gratuidad, construimos más de 469 jardines infantiles y salas cunas y por lo tanto, más allá de la visión crítica que tengamos del modelo, en ese gobierno se empezó a transformar el mismo. De hecho, se empezó a discutir una nueva constitución, pero el gobierno actual desechó todo ese trabajo. Un alcance a esto. En esos 30 años el país se empinó en su desarrollo económico y social por sobre todos los países de América Latina. La pobreza extrema se redujo de casi un 50% a menos de un 10%. Cientos de miles de jóvenes tuvieron acceso a la educación superior, se terminó con la desnutrición, tener un auto ya no fue un sueño imposible para millones de chilenos, aparecieron las autopistas y se extendieron las líneas del metro, se creó el auge. Muchos pensamos que pese a sus precariedades y falencias, han sido los mejores años de la República de Chile, de los cuales, reconociendo sus limitaciones, yo creo que no hay que avergonzarse, sino enorgullecerse. Decenas o cientos de miles de extranjeros empobrecidos de Cuba, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y especialmente de Venezuela, arriesgaron hasta la vida para llegar a este Chile que, según ustedes, parecía desplomarse en la miseria neoliberal. ¿O fueron solamente 30 años de abuso? A ver, yo creo que aquí se instaló un modelo, ¿no? Y voy a tomar palabras que dijo Mónica en un comienzo. Es tan frágil cuando se gobierna con los promedios que tú puedes sacar a mucha gente efectivamente de la pobreza, para que queden por sobre la línea de la pobreza. Pero a la primera crisis económica y a la primera crisis sanitaria, todos los que tú lograste sacar se caen porque efectivamente gobiernas mintiendo con mucha elegancia, diciendo, por ejemplo, que el que está en los 165.000 pesos es pobre, pero el que está en los 169 no lo es. Yo creo que eso, gobernar con los promedios, es algo que se tiene que terminar. Eso sirve para engañar a mucha gente. Hoy día de lo que se trata, y esta es nuestra propuesta de gobierno, es que nadie se quede atrás en el camino al desarrollo. No mirando los promedios, sino que mirando los que están más abajo en la pirámide, y esos cambios son los que quedaron pendientes, y por eso ese conglomerado que se dice el más exitoso de la historia de Chile perdió 2 millones de votos en 8 años, ¿no? Y eso no es un tema que nos corresponda a nosotros responder, pero es un hecho de la causa. Estamos en un túnel porque no sabemos cuándo vamos a salir de esta pandemia ni cómo vamos a salir. Solo sabemos que va a ser peor que antes por las cifras de pobreza, pero eso se agrega crisis institucional, crisis política, crisis de democracia y de confianza. Por lo tanto, este próximo gobierno no es un gobierno más. Es un gobierno con un desafío enorme, enorme. Me imagino que ustedes entienden que para hacer los cambios que están proponiendo en sus programas, impuestos a los superricos, royalty minero, fin de las AFP, alza de pensiones, pensión básica universal, fin del monopolio del sin juicio tributario, fin a las exenciones tributarias, cárcel alta para delitos de corrupción empresarial, etcétera, 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 requieren mayorías. Porque si no, no habrá paz en Chile. Entonces, tienen que ir a buscar esas mayorías, tienen que convencer a mucha gente de que vote por ustedes. Señor Jadwe, perdón, señor Boric, me equivoqué. Ustedes no tienen mucha experiencia de gobierno, me refiero al Frente Amplio. Jorge Char fue el alcalde que tuvieron en Valparaíso, ya no está en el Frente Amplio. Se fue, busca otro liderazgo. Y no se caracterizan por ser solidarios entre ustedes, tienen muchas disputas. En estos momentos se requieren grupos cohesionados. Incluso, ¿se acuerda usted los ataques que recibió por el acuerdo del 15 de noviembre en su propio grupo, que fueron destemplados, ¿no? ¿Qué confianza le puede dar a la ciudadanía
sobre todo a quienes hoy necesitan con urgencia gobiernos de mayoría para solucionar sus problemas, que son dramáticos. ¿Qué confianza? ¿Dónde va a ir a buscar ese gobierno de mayoría que nos dé paz y eficiencia? Mónica, una cuestión que se me había quedado pendiente de la pregunta de Santiago, solamente decirle a quienes padecen de alguna enfermedad mental o quienes padecen cualquier tipo de dolencia de estas características, decirles que no están solos y qué bueno que se hable de esto, para mí es muy importante. Dicho esto, para contestar la pregunta de gobernabilidad, nuestra campaña se ha basado en ampliar el mundo al que le hablamos. Yo si de algo estoy convencido es que uno no puede gobernar con quienes piensan exactamente igual que nosotros y que por lo tanto tenemos que ser capaces de convocar a quienes han estado desconfiados de la política durante mucho tiempo, movimientos sociales, mundo independiente, algo de eso se ha expresado en la Convención Constitucional con una tremenda esperanza, también en sectores que en algún momento confiaron en la concertación o nueva mayoría pero que se vieron desafectados de ella. Y ahí tenemos que ser capaces de aprender de la experiencia porque la experiencia tiene de aciertos y errores y tanto de los aciertos como de los errores tenemos que ser capaces de aprender. Porque la historia, y esto lo he repetido muchas veces, pero me parece importante hacer el punto, la historia no parte con nosotros. Tenemos que estar permanentemente revisando en qué se equivocaron y en qué acertaron quienes nos antecedieron. Y yo creo que uno de los desafíos a los que añadiría, a los que tú planteabas, es la tremenda crisis climática que vivimos hoy día en el mundo, que quizás es el desafío más importante que tenemos como generación grande. Como generación grande digo a todos quienes estamos vivos en este momento. Nosotros podemos asegurar gobernabilidad y ahí pensando en Macarena Ripamonti, Carla Adman, Tomás Bodanovich, Vale Millepillán, Erika Martínez, que están empezando alcaldías hoy día, creo que hay una tremenda experiencia. Gracias, que vamos a poder sacarle mucho provecho. ¿Qué autocríticas se hacen por no mostrar solidaridad y cohesión de su fuerza política? ¿Cómo lo van a corregir? Mónica, yo concuerdo contigo en que ha habido una cultura al interior del Frente Amplio que durante un buen rato ha estado más preocupada en pelearnos entre nosotros, y no solamente en el Frente Amplio, el interior de la izquierda, lo vemos desgraciadamente en los debates entre nuestros propios adherentes. Y eso es algo que yo quiero invitar a quienes nos están viendo hoy día, que seamos capaces de mantener un debate en donde se planteen las diferencias políticas, pero con respeto, altura de miras y pensando de que nos necesitamos para gobernar. Quien quiera que sea que pase a la primaria, y tenemos que ir más allá de Prodignidad. Yo hago una autocrítica respecto a eso, creo que es necesario tener más madurez, creo que la hemos ido desarrollando con el tiempo. A mí por lo menos la experiencia de estos años me ha enseñado de que uno tiene que necesariamente ser capaz de dudar de sus propias convicciones, porque si no se vuelven un fanático. Y a mí los fanáticos me dan desconfianza de cualquier signo que sean. Y dan susto. Señor Jadwe, por el té que tuvo la candidata Narváez con el señor Boric en Concepción, con el candidato Boric en Concepción, a usted dijo, están casi pidiendo que vengan a intervenir en nuestra primaria, no pierden oportunidad por el Frente Amplio de dar una señal hacia el mundo de la concertación que nosotros queremos dejar atrás. Con esa frase yo entendí que usted no quiere convocar a esa gente que está decepcionada de lo que usted hablaba respondiendo a la pregunta que hizo Santiago Pavlovich, porque para ser mayoría, para lograr un gobierno viable y para tener paz, prosperidad, crecimiento, algo de paz y vencer a la muerte, que es lo que estamos haciendo, va a necesitar un gobierno de mayoría con urgencia. Mire, Mónica, hoy día en nuestra candidatura están los socialistas allendistas y están los socialistas por Jadwe, y hay gente incluso de otros partidos de la concertación, pero que son las bases de la concertación. Nosotros cuando hemos dicho que cada uno tiene derecho a buscar los votos donde uno quiera, y creemos que vamos a tener gobernabilidad porque el programa que vamos a acordar en conjunto las dos fuerzas políticas, Chile Digno, Verde y Soberano, y el Frente Amplio, van a apuntar a algo que en los últimos 30 años no se hizo, que fue a resolver los grandes dolores de las familias chilenas. Eso es lo que nos va a dar gobernabilidad. Hay algunos que pensaban hasta el 10 de octubre del año pasado que este era un paraíso y que éramos un país con mucha gobernabilidad. Y en 2 semanas se les cayó absolutamente todo porque nunca supieron leer lo que estaba sucediendo. Yo creo que si nosotros llegamos a gobernar, y estoy seguro que lo vamos a hacer con el Frente Amplio, en ambas coaliciones hay una cantidad de profesionales, pero que son de lujo y que efectivamente tienen experiencia. Nosotros en Recoleta hemos logrado hacer un gobierno eficaz y eficiente, pero además en las 3 asociaciones de municipios hemos logrado gobernar incluso con gente de derecha y compartimos ideas con gente de derecha.
Pero ¿sabe qué? Cuando se pone adelante un programa serio que atienda las necesidades reales de la gente. Eso es lo único que asegura gobernabilidad. La mayoría la dan los votantes y yo le aseguro que esta alianza va a ganar la presidencial, pero también la parlamentaria va a tener una tremenda mayoría. Perdón, hay una sola cosa que no la escuché. Hay un 50% de electores en este país que no sabemos ni lo que vota, está en ese túnel oscuro en el que vamos todos, no sabemos ni qué piensa, ni qué dice, a qué le tiene miedo, ni qué vota. ¿No ha pensado usted que ese 50% puede dar vuelta a cualquier elección? Estamos en un terreno impredecible. Por eso que estoy todos los días en la calle yendo a esos segmentos que no votan, a explicar el programa, a debatirlo con ellos y a convocarlos para que puedan creer de nuevo, porque dejaron de creer, porque están en una situación de desesperanza aprendida, y por eso que lo central de nuestra campaña ha sido ir a Talcahuano, a Tomé, a Freirina, a todos los lugares que nunca han tenido voz, que nunca han sido escuchados y que no han estado en los programas de gobierno. Cuando hemos decidido recorrer de sur a norte para lanzar la candidatura, yendo a Coronel, yendo a lugares que hoy día son zonas de sacrificio, que este Estado y que este modelo prefirió estigmatizarlos como zonas de sacrificio en vez de internalizar y hacerse cargo de las externalidades negativas del modelo de desarrollo que les impusieron a los territorios, es precisamente porque queremos convocar a aquellos que durante tanto tiempo decidieron no participar como una forma de decir que no estaban contentos con el modelo de desarrollo que tenían.